conferencia de prensa en el Ministerio de Salud. Y elaboración de algunas acciones que hemos tomado en torno al coronavirus. Quiero manifestar algunas ideas. Por un lado, en estos días hemos visto, como siempre, una gran colaboración de la ciudadanía en su mayoría. Sin embargo, vemos con extrema preocupación un movimiento inusitado en estos días que nos permite ver que hay mucha gente que todavía no dimensiona la magnitud de este problema. Y si bien es cierto, como se ha discutido, que hay medidas coercitivas y que estas pueden implementarse de mejor o de peor manera, también es aún más relevante el hecho de que sin ninguna duda el éxito en la implementación de estas medidas pasa principalmente por una concienciación y por un convencimiento ciudadano, porque cualquier medida coercitiva va a tener vulnerabilidad. Entonces, insto una vez más a poder capitalizar el gran esfuerzo que hemos hecho todos como sociedad en estas medidas de distanciamiento social y aislamiento. Si no se puede concebir el valor de una vida humana, tenemos que ver el valor de lo que económicamente estamos resignando a los efectos de poder hacer frente a él. Entonces, realmente creo que es oportuno no dilapidar ese esfuerzo que hemos hecho. Es también tiempo y oportuno, quiero hacer una recomendación en el sentido de que las personas no deben pensar ahora en términos de evitar un contagio, sino en evitar contagiar. Una de las formas más seguras que podemos hacer para cuidarnos es asumir que estamos contagiados. Entonces, todas las medidas que hemos implementado de lavado de manos, de uso de tapabocas si tenemos síntomas respiratorios, de no compartir utensilios, de usar la presura del codo para toser. Si nosotros pensamos que estamos portando el virus y de esa manera podemos cuidar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, entonces es una forma práctica de poder ejercer y conducirlo. En ese sentido, incluso he trasladado a todos los miembros de mi equipo y he elevado una sugerencia al señor presidente de la República también, en el sentido de que reciba a las personas que son estrictamente necesarias en este momento y evitar ahondar incluso más en las medidas de distanciamiento social. Voy a presentarles un par de acciones en este tiempo. Las acciones de distanciamiento social que hemos tomado nos han permitido en general poder llevar adelante varias acciones. Primeramente, solo para culminar, en el ámbito del dengue, hoy tenemos 700 notificaciones semanales. Cuando llegamos al nivel de 200, prácticamente estamos en el nivel de los periodos interepidémicos, es decir, estamos muy cerca de ello. Ya les expresé la semana anterior que la epidemia del dengue en términos de los niveles de alerta epidemiológica ya han sido superadas en descenso. Bueno, ya tenemos este gráfico. Pasando al coronavirus, nosotros tenemos 4 ejes de acción principales. Por un lado, las medidas de distanciamiento social, la preparación de nuestros hospitales, las medidas que tienen que ver con nuestra capacidad de testeo y el mejoramiento de la vigilancia sanitaria. Vamos a examinar un par de medidas en alguna de estas para repasar, ¿verdad? Por un lado, el Ministerio de Salud Pública ha tomado algunas decisiones, ha emitido resoluciones que aseguren el abastecimiento de algunos medicamentos estratégicos, algunos de uso experimental, pero con resultados preliminares todavía poco robustos, pero bastante promisorios. Este tiempo que la ciudadanía nos ha dado también nos ha permitido capacitar a nuestra gente, no solamente en los protocolos de tratamiento, sino en cuestiones realmente muy importantes como la seguridad del personal. Esto está en continuo desarrollo actualmente a través del Instituto Nacional de la Salud y en cosas tan básicas como cómo vestirse y desvestirse con los equipos de protección personal. También hemos tomado una serie de resoluciones que nos permiten adaptarnos a las nuevas exigencias. Por un lado, las notificaciones obligatorias de los distintos establecimientos de salud y los laboratorios respecto a los test positivos. También hemos emitido una resolución que permite dar recetas por vía digital, por ejemplo, por email, por WhatsApp, un marco normativo que pueda amparar también a los profesionales de la salud.
y por otro lado también otra resolución donde damos un marco normativo que permita la atención por telemedicina, es decir, la atención a distancia a través de un medio digital. En el ámbito de la preparación del sistema hospitalario hemos hecho varias cosas. En primer lugar, varios hospitales, por ejemplo, estuve hace unos días en el hospital de Barrio Obrero, han instalado containers o carpas, y estos containers o carpas lo que permiten es un flujo diferenciado de aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios para que puedan ser atendidos, se pueda establecer una priorización de los pacientes y el tratamiento oportuno sin mezclar con los pacientes de otras enfermedades, digamos, que siguen consultando con el hospital. También, como hay cierta confusión sobre los hospitales, voy a darles un ejemplo claro. Si una persona, por ejemplo, vive en la zona de Villa Elisa, esa persona puede consultar en el hospital de Villa Elisa aunque tenga un síntoma respiratorio. Los médicos que están allí, que están preparados para recibirlos, van a hacer la consulta pertinente. Si la persona, después de la evaluación, requiere internación, es ahí entonces cuando es referida a un hospital de referencia, como por ejemplo el INERAM o el hospital de Ingavi, en este caso, que son los hospitales de referencia en el área de Asunción y Central. Pero cualquiera de los hospitales tiene un flujo diferenciado para los síntomas respiratorios. También, como saben, estamos a esta altura más o menos en un 30% de evolución de las obras que están siendo llevadas adelante con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el Hospital del INERAM y el Hospital Nacional, lo que nos va a proveer 200 camas extras para atención de enfermos COVID, y cada una de estas construcciones tiene además 36 habitaciones para el personal de blanco. Tenemos en todo el país, fuera de Central y Capital, 941 camas que están preparadas con oxígeno para la contingencia COVID. Esto es merced a una integración que se da desde el sistema de salud pública, primordialmente entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública, pero también se están sumando las fuerzas públicas como el Hospital de Policía y el Hospital Militar, así como el Hospital de Clínicas aquí en la zona de Central. Ya hemos incorporado 510 personas por el plan de contingencia. Estamos estableciendo una primera priorización en áreas de los hospitales regionales y sobre todo los hospitales de Central y Capital, donde tenemos un mayor número de casos confirmados. En la preparación del sistema también, algunos elementos que pueden ver. De parte de nuestra absoluta prioridad es la seguridad de nuestro personal de blanco. Entonces estamos haciendo los esfuerzos, como dije anteriormente, en un mercado desafiante para poder proveer todo lo que tiene que ver con los equipos de protección personal. Ya hemos distribuido 5 millones de guantes, tenemos 560.000 mascarillas, 2.000 trajes de protección, 86.000 batas de protección, 310.000 gorros quirúrgicos y 3.500 gafas protectoras. En lo que hace a las unidades de terapia intensiva, a diciembre del año 2019 teníamos 304 camas operativas. A esta altura tenemos 384 camas. Eso se obtiene equipando unidades ya existentes y generando nuevas unidades de terapia intensiva. Estamos recibiendo, en este momento tenemos 114 respiradores que gradualmente están siendo instalados en distintos hospitales del sistema, y con sus también otros equipos biomédicos como ecógrafos, como electrocardiógrafos, monitores, etc. Lo que tiene que ver en el ámbito de vigilancia epidemiológica, hemos incorporado en esta semana algunos elementos muy importantes. Por un lado, la web app que estuvimos anunciando con el ministro del MINTIC en la semana. Esta web app está básicamente dirigida a los pacientes que están en aislamiento en este momento. Permite un control clínico de ellos constante y también un control y monitoreo de su localización. Eso está dirigido por el momento a estas personas. Eventualmente se está valorando su apertura a otros modelos. Estamos trabajando en modelos de desarrollo epidemiológico para prever las curvas epidemiológicas y las acciones pertinentes que están asociadas. Tenemos colaboración de la Universidad Politécnica, también tenemos colaboración de
de médicos paraguayos residentes en el extranjero que están trabajando estrechamente con la Dirección de Vigilancia y asesores del Ministerio de Salud Pública. En este tiempo también hemos podido evaluar protocolos médicos adaptados al Paraguay respecto a evidencia, como decía, todavía preliminar, pero bastante provisoria en el tratamiento del COVID. Se está utilizando una plataforma web integrada de todos los sistemas del Ministerio de Salud Pública inicialmente y también para la incorporación fácil y ágil de datos del sector privado de otras instituciones aliadas. Estamos coordinando la investigación y ensayos clínicos con el CONACYT en distintas áreas que tienen que ver desde el estudio científico de potenciales tratamientos, como también, por ejemplo, la elaboración de equipos de protección personal. E instamos una vez más a las industrias nacionales. Ya hay algunas iniciativas muy interesantes respecto a la producción propia, que va a ser absolutamente fundamental para poder hacer sostenible lo que necesitamos en la provisión de equipos de protección personal. En la capacidad de diagnóstico, como ustedes saben, el Laboratorio Central fue uno de los primeros en Sudamérica también en poder tener la posibilidad de hacer los test diagnósticos. Como hemos anunciado hace un par de semanas, en este momento hemos triplicado la capacidad del Laboratorio Central. A ellos se han sumado otros aliados como el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud y el SENACSA, que ya están empezando a procesar sus primeras muestras. Además, hemos certificado tres laboratorios privados que también tienen disponibles estos. Y en el día de la fecha, a partir de las 8 de la mañana, hemos instalado una suerte de toma de muestras express en la zona de la Costanera, inicialmente dirigido a personas que tienen la aplicación web, es decir, aquellas que están en aislamiento. Estas personas acuden a esta zona con un instructivo específico que les hace llegar de una manera muy segura. Aquellas personas que no pueden trasladarse en vehículo siguen recibiendo la visita del personal de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud, que toma las muestras en ese lugar. La capacidad de diagnóstico ha mejorado sustancialmente. Estos son algunos números que dan cuenta de eso. Desde el 7 de marzo, que se dio el primer caso, hemos tomado a la fecha más de 1.200 muestras, como pueden ver, y a la fecha tenemos 92 casos confirmados actualizados al día de ayer. Los resultados actualizados muestran que tenemos los 92 confirmados que he mencionado, tenemos 3 fallecidos, tenemos en este momento 5 internados, 2 pacientes en terapia intensiva y tenemos 6 recuperados. Me permito recordarles el concepto de recuperado. Estas son personas que han superado completamente la enfermedad, es decir, posterior a su diagnóstico y su recuperación, tienen 2 muestras negativas del test para el coronavirus, lo que prueba, más allá de toda duda, que ya no son contagiosos. Entonces, tenemos algunos elementos realmente muy auspiciosos y es por ello que, para finalizar, simplemente quiero una vez más instar a todo el pueblo paraguayo a que podamos sacar ventaja de estas medidas que tanto costo económico y personal tienen, pero que nos están permitiendo darle tiempo a todas las acciones que previamente cité y que todavía necesitan desarrollarse. Estamos aguardando la llegada de insumos críticos, de equipos de protección antes del 12 de abril. También hay un elemento muy importante que me gustaría señalar, que es la llegada de las vacunas contra la influenza. La llegada de las vacunas contra la influenza, si bien no están orientadas a la lucha del coronavirus, nos van a permitir que nuestra gente, llegada a la época de los virus respiratorios tradicionales, no tengan nuestra gente más vulnerable exposición, o por lo menos tengan resistencia a la exposición a estos virus y que no haya casos confusos. Así que con esto termino y agradezco mucho la atención a través de a los compañeros de los medios de comunicación, y voy a responder las preguntas que seguramente han instalado ya. Señor Ministro, con respecto al tema de los 2 casos confirmados en el Congreso Nacional, para referir acerca del protocolo que siguió el Ministerio de Salud para el cumplimiento de la cuarentena de estas personas, así también sobre si fue correcta o no la comunicación por parte del presidente ante estos casos confirmados y cómo se debería actuar
en los casos que fueron o están relacionados a eso dentro del edificio? Sí, bueno, las personas o la persona afectada, digamos, en el ámbito del Congreso, estaba en aislamiento y en seguimiento. El último día de su aislamiento fue contactada por la Dirección de Vigilancia de la Salud, tuvo una consulta pertinente. En esa evaluación, en retrospectiva, se da cuenta de unos síntomas significados como de menor calibre, digamos. No obstante, la Dirección de Vigilancia de la Salud opta por recomendar la toma de muestras. Posteriormente, cuando tuvimos el dato positivo, hemos contactado con el presidente del Congreso a los efectos de instarle a tomar medidas sanitarias, en tanto la Dirección de Vigilancia de la Salud puede hacer un estudio más fino del itinerario de la persona afectada, de modo a establecer los niveles de riesgo de cada una de las personas que ha estado en el Congreso. En el interín, lo que corresponde hacer es primero tomar las grandes medidas de modo a asegurar la seguridad de todos, y después pueden flexibilizarse según el tiempo y la distancia con la cual tuvieron contacto. Con respecto a la comunicación por parte del presidente del Congreso acerca de la información que se dio a través de sus redes sociales, ¿es la correcta? Sí, bueno, yo soy muy respetuoso de los canales que determinen cada una de las autoridades máximas de las instituciones pertinentes. En este caso, lo más importante es que se tomen las medidas de seguridad desde el punto de vista sanitario. A veces Cardinal y a veces TV, ¿pueden describir cuáles son los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para combatir la enfermedad en su estado más grave? ¿Tenemos esos medicamentos y es suficiente? Sí, bueno, hay varios tratamientos experimentales. Ninguno de ellos realmente tiene una evidencia muy sólida. No obstante, se están elaborando varios. Hemos trabajado con sociedades científicas, con personas del ámbito académico. Incluso estamos en plena elaboración de protocolos específicos para modalidades bastante innovadoras de tratamiento. Esto está ya alzado en la web, la página web del Ministerio de Salud Pública. Se están incorporando varias de ellas, no todas, se están también viendo aquellas que son más prácticas y adaptables a nuestro sistema de salud. Es más, he hecho referencia en las acciones a algunas de las resoluciones que ha tomado el Ministerio para asegurar justamente la provisión de estos. Con las cifras que fueron presentadas, la proyección que se está teniendo sería el pico más alto para abril. Bueno, esa es la estimación inicial, ¿verdad? Por eso insistimos mucho en estas medidas de distanciamiento social y su acatamiento y la concienciación de la gente, porque en la medida que seamos más estrictos con esto y que colaboremos todos, se puede empujar un poco más el momento del pico, y al hacerlo nos da oportunidad de preparar mejor el sistema, ¿verdad? Por lo pronto nosotros asumimos que puede darse en la segunda quincena de abril, pero naturalmente esperamos que eso pueda retrasarse más. Ya, justamente sobre eso, sobre que la curva se daría a mitad de abril, ¿qué escenario nos espera con el bajo acatamiento de las medidas de restricción y si debería seguir la cuarentena una consulta de Radio Mil y Radio Cáritas? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo el análisis pertinente. Vamos a dedicarnos intensamente en los próximos días recogiendo todos los datos. Estamos también con este aumento de la capacidad de testeo, que entre paréntesis me permito decir que proporcionalmente, digamos, a la población es incluso mayor que el de la Argentina, si nosotros comparamos el número de muestras que se procesan, ¿verdad? Estamos trabajando para aumentar incluso más y aguardando la recepción de varios test rápidos que tienen un rol diferente, pero que vamos a incorporar también. Entonces, creemos que vamos a tener una capacidad de testeo bastante importante. Decía que, bueno, las medidas naturalmente, conforme no se vayan acatando, ponen en riesgo a todo nuestro sistema de salud y una crisis más rápida. Perdón, no sé si había otra pregunta. Con respecto o en este caso, entendiendo que respeta la autonomía de poder, como ya refirió en algún momento, ¿qué le genera como capitán de este barco que algunos senadores, entre ellos exministros de salud,
den la espalda al proyecto de descentralización de fondos royalties. Sí, bueno, estas son cuestiones que deben dirimirse en el ámbito propicio, ¿verdad? Mi rol y mi misión es justamente poder proveer de asistencia, de tomar las medidas preventivas mayores y agradecemos todas las medidas que se puedan tomar en torno a financiar las grandes necesidades históricas que tiene salud. Haciendo énfasis en una consulta de Red Salteña de Comunicaciones a los casos confirmados en Boquerón, ¿cuál sería su procedencia, si vienen del extranjero, si tienen nexo? Sí, los casos, los últimos que he tenido referencia, que me ha tocado evaluar particularmente con el reporte del Laboratorio Central, son provenientes del extranjero. ¿Cuáles son las medidas tomadas en los hospitales y con los médicos de la región, teniendo en cuenta que Chaco siempre fue una zona poco alcanzada con infraestructura? Sí, bueno, la Dirección de Regiones del Interior está trabajando con cada uno de los distintos directores regionales y los directores del Instituto de Previsión Social. De hecho, hemos emitido una resolución de hospitales integrados. La idea es que en cada departamento, dependiendo de la fortaleza de una u otra institución, entonces tenemos hospitales que se dedican prioritariamente a la parte respiratoria o a la parte polivalente, que es el grupo de todas las demás enfermedades. Entonces se está trabajando coordinadamente en cada departamento, generando las redes y haciendo que se potencien tanto el Instituto de Provisión Social como el Ministerio de Salud o incluso alguna otra institución si tiene representación en el departamento. Una opinión sobre la estimación del doctor Argo sobre el disparo explosivo, en este caso, de casos que se pudieran dar en las posibles 2 semanas y que eso podría ser más grave que Italia. Bueno, hemos visto la experiencia de otros países, ¿verdad? Naturalmente hay distintas variables que se dan. Siempre ese es un escenario que puede ser dado, ¿verdad? No hay por qué negarlo. Nosotros estamos trabajando justamente para que se minimice eso y para que nuestros hospitales estén lo mejor posiblemente, lo mejor preparados para esa situación. Consulta del 13. La Fiscalía General remitió una nota diciendo que la cuarentena no está siendo cumplida. ¿Qué medidas pidió al presidente? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este desorden de los últimos días? Bueno, hemos hecho algunas recomendaciones al señor presidente que seguramente están siendo valoradas en este momento, pero una vez más, quiero enfatizar este hecho. Las medidas coercitivas pueden tener un rol, sin ninguna duda, pero si no tenemos una concienciación, si no tenemos una colaboración ciudadana, sin duda estas pueden ser vulnerables. Y el éxito de nuestro enfrentamiento con el COVID-19 pasa por una conciencia ciudadana, sin ninguna duda. Diario Hoy Digital, ¿cuál es el plan para aplicar las medidas de aislamiento social para las personas que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad, que tienen inclusive hasta una sola habitación y viven hacinados? Sí, precisamente se está trabajando de manera muy cercana con todas las entidades, pero organismos del Estado pertinentes para ese efecto. Estamos trabajando también con organismos multilaterales para elaborar planes que sean realistas a los efectos de minimizar y mitigar el impacto del COVID-19 en esa zona vulnerable, y lo estamos haciendo con un énfasis particular porque entendemos que es una zona de riesgo muy importante para la propagación. ¿Cuándo cambiará la estrategia de realizar los test a todos los casos sospechosos que hasta ahora no están en los 3 grupos para detectar más casos y aislarlos? Sí, bueno, esto se va a dar seguramente muy pronto. Hay que hacerlo de una manera racional también. Hay que tener en cuenta para esto que existen al menos 3 tipos de test distintos y cada uno tiene un rol muy diferente. Los test rápidos típicamente tienen algunas limitaciones, como la sensibilidad del test para hacer el diagnóstico y también el tiempo mínimo de duración de síntomas a partir del cual el test puede resultar positivo. Entonces, estamos recibiendo esto, estamos ampliando gradualmente nuestra estrategia de chequeo. Ya mencioné antes que la capacidad del laboratorio central está triplicada, incluso puede darse más. Nuestros aliados ya están empezando a procesar también las muestras, así que en primer lugar vamos a tener un aumento del testeo y después vamos a utilizar estos otros test rápidos con un criterio muy específico.
Consulta de Radio 1 de marzo. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al inicio de clases y de actividades laborales para después del 12 de abril? Bueno, por lo pronto puedo adelantarles que mi recomendación va a ser no iniciar las clases aún. ¿El sector laboral? Sector laboral, vamos a trabajar esta semana con el equipo del Ministerio de Salud Pública para acopiar todos los datos que tenemos, procesarlos, evaluar la evidencia científica. Vamos a también hacer una conversación con aliados que tenemos fuera del país a los efectos de hacer un modelo lo más cercano posible a la realidad del Paraguay con los datos que podemos generar. También evaluar un poco cómo se encuentran nuestros hospitales centinelas en términos de internaciones graves, respiratorias, una serie de indicadores que nos permitan darle una serie de propuestas y escenarios distintos al presidente, y en base a eso se tomará la decisión respecto a los grupos laborales. El medio RDN, ¿las desinfecciones o fumigaciones que se realizan en las calles son efectivas? ¿Sirven para reducir la circulación comunitaria? Sí, bueno, sí, en realidad pueden ayudar en alguna medida. Recordemos que este es un virus que, si bien tiene una propagación muy rápida y puede tener realmente una afectación muy importante, no requiere más que agua, jabón, detergente, incluso para poder librarnos de él, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas medidas, no hace falta que sean desinfectantes de muy alto poder, pueden tener un efecto muy interesante. Radio 1, ¿qué pasa con esas personas que hoy van a la cuarentena porque estuvieron en la sesión del Senado el miércoles? Sin embargo, antes de saber del caso del Congreso, tuvieron contacto con compañeros de trabajo. Los compañeros también van a esa cuarentena absoluta. Sí, bueno, inicialmente es así hasta que se pueda investigar de manera más detallada cuál fue el número de personas y cuánto tiempo estuvieron expuestas a la persona afectada, ¿verdad? Entonces, en base a eso se puede determinar incluso que muchas personas dejen de estar en cuarentena. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Si una persona está en contacto con otra que ha dado positivo, si esa persona ha estado por lo menos 5 minutos en contacto y a menos de 2 metros, ciertamente es un contacto de riesgo. Pero el contacto del contacto, por así decirlo, esa persona no tiene un riesgo relativamente bajo inicialmente. Entonces, eso es lo que la Dirección de Vigilancia va a hilar más fino a los efectos de poder después, una vez hecha la recomendación inicial más grande, poder hacer recomendaciones más específicas y probablemente flexibilizar en algunas personas que no tuvieron un contacto muy cercano. Con relación a los test, hasta el momento, ¿cuántos laboratorios están habilitados y podría citar cada uno, indicar la capacidad por día con esto? 3 en el sector privado. Tenemos también el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud, CENAXA. Ellos tienen una capacidad potencial bastante alta de algunas 200 determinaciones, por ejemplo. Por el momento están haciendo muy pocas. Son 4 o 5, tienen un periodo de calibraje. Y seguramente después van a poder ir haciendo. No hay un problema de reactivos en este momento. Estos reactivos fueron incluso distribuidos y tenemos más reactivos llegando a la República, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con que estos laboratorios estén ya en condiciones, como ya lo están en este momento, y ahora con el aumento de la toma de muestras y también la territorialización del procesamiento de las muestras. Eso quiere decir que cada uno de estos laboratorios, cuando esté en su potencial total, va a recibir muestras de determinadas regiones del país. Desde el Ministerio de Salud se recomienda no las personas que puedan o deban salir a un establecimiento como por ejemplo el súper o algunos lugares de compra de insumos esenciales para la familia. ¿Cómo se debe manejar esos casos? Sí, bueno, en líneas generales hemos hecho las recomendaciones, sabemos que es un tema de controversia en algún sentido. Lo que nosotros recomendamos son lo que actualmente la Organización Mundial de la Salud precona, que es básicamente aquellas personas que tienen algún tipo de síntomas respiratorios deben usar mascarilla,
aquellas personas que están cuidando de enfermos, y también podríamos extender a aquellas personas que están en contacto directo con mucha gente, por ejemplo, un cajero de un supermercado, ¿verdad? O de alguna institución, ese tipo de cosas, ¿verdad? También hay un instructivo que el Ministerio de Salud Pública ha desarrollado para distintos tipos de comercios, de organizaciones, etcétera, que establece cierto tipo de distancias y el uso o no de mascarillas. Naturalmente, esto hay evidencia que se va acumulando. Nosotros estamos muy atentos a todo. Quiero destacar un elemento fundamental que tiene que ver con el problema de abastecimiento que tiene el mundo entero en términos de mascarillas y equipo de protección personal. Y en ese sentido, entonces, es muy importante el uso racional de estas mascarillas porque no debe faltar en las trincheras en los hospitales donde es primordial. Consulta del Diario Popular acerca de las bolsas mortuorias. ¿Cuántas bolsas fueron adquiridas? Si fue una donación o a qué costo. Si es más fácil adquirir esto antes que respiradores. Bueno, el Ministerio de Salud Pública tiene una serie de insumos críticos que debe comprar. Estos insumos críticos son de diversa índole y hay que tener para todos los escenarios, hay que prever todos los escenarios naturalmente. Nosotros no tenemos el lujo de poder priorizar una cosa sobre otra. Así como hay importancia de equipos biomédicos, hay importancia de equipos de protección personal, tenemos fármacos, medicamentos que son necesarios para la atención de los pacientes que están en terapia intensiva. Hay una serie de insumos que incluso le invito a la gente a que pueda mirar en el portal, en el web del Ministerio de Salud Pública, donde están claramente delineados cada uno de los insumos y equipos críticos que necesita el Ministerio, y también por debajo tenemos el aporte que agradecemos enormemente de distintos organismos del Estado y también del sector privado. Cada uno de esos aportes está ahí nominalmente bien marcado, así que agradecemos la ayuda de todas las personas. Volviendo al tema del Congreso, ministro, ¿quiere decir que las personas que estuvieron con caso positivo acudieron a su lugar de trabajo teniendo síntomas? Bueno, recuerdo una vez más la secuencia, ¿verdad? En el último día de su cuarentena, la persona afectada consulta, y una vez que consulta, ahí no se había percatado de los síntomas. En retrospectiva, se da cuenta de unos síntomas menores, y en virtud de ello, entonces, el personal de vigilancia de la salud recomienda hacer el test, que efectivamente se da. Eso es lo que yo puedo informar, que se dio el test, y posteriormente el test positivo se comunica en la fecha pertinente. Consulta de América TV, ¿qué seguimiento le están dando a los paraguayos en cuarentena en las unidades militares? Sí, bueno, estos están siendo, dependiendo de la localización, mayormente en Alto Paraná, están siendo seguidos por personal, tanto en algunos casos personal militar sanitario y también con personal de la región sanitaria afectada. ¿Unas recomendaciones para este fin de semana, señor ministro? Bueno, simplemente volver a enfatizar, estamos haciendo esta medida de distanciamiento social. Estas medidas de distanciamiento social y de aislamiento nos permiten poder lograr acciones que todavía necesitan desarrollarse. Hemos avanzado algo, como decía, en un mercado absolutamente desafiante en términos de precio y de provisión, y necesitamos la ayuda del pueblo paraguayo para poder prepararnos todavía mejor, ¿verdad? Para que más personas se puedan capacitar. Entonces, cada día que ganamos nos permite tener un sistema de salud más fuerte. Cada día que ganamos en ese sistema de salud nos permite salvar más vidas y proteger a nuestro personal de blanco. Muchas gracias.